más de 70 centavos provienen del petróleo. Como ahorita los precios del petróleo no solo en México, sino en el resto del mundo son muy bajos, entonces la Secretaría de Hacienda lo que ha tenido que hacer es pues una serie de ajustes pues para poder mitigar un poco el efecto de las finanzas públicas que no van a salir como había pasado durante décadas del petróleo y pues tienen que salir de una recaudación más eficiente. Entonces, en ese sentido, la Secretaría de Hacienda lo que ha comenzado a hacer desde el año pasado muy fuertemente ha comenzado a regular los ingresos por ejemplo, de médicos, de hospitales, de asociaciones religiosas, de empresas de la industria náutica, de personas con cuentas en Estados Unidos, incluso se dice que hasta de artesanos, etcétera. ¿Por qué lo ha estado haciendo? Porque ha monitoreado y se ha dado cuenta en algo que era pues como una especie de secreto a voces. Es decir, que pues muchos no cumplen con sus obligaciones fiscales. Entonces, todo este monitoreo y toda esta regularización que hizo Hacienda desde el año 2014 le permitió que la recaudación fuera un 20% más arriba de lo estimado. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Pues a lo que quiero llegar es que precisamente por una responsabilidad con nuestro país, con Hacienda, y para evitarnos problemas más graves, pues hoy más que nunca conviene estar muy regulado con Hacienda, ¿no? En todo lo que tiene que ver con esta parte fiscal. Por eso es que quisimos dedicar este webinario, pues para explicar ahora sí que la importancia que tiene el hecho de tener bien toda nuestra información fiscal, ¿no? Entonces, ya aclarando esto, el primer paso que tenemos que hacer para que nosotros podamos determinar cómo hacer nuestra declaración anual 2016 es que, como le pone aquí, hay que comenzar por el principio. ¿Y cuál es ese principio? Bueno, primero hay que ver, hay que identificar cuál es la forma en la que nosotros ganamos nuestros ingresos. A partir de ahí es como vamos nosotros a comenzar, pues por donde tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos. Entonces, las personas que están obligadas a presentar declaración anual son las que obtienen sus ingresos en los siguientes rubros. Los que trabajan de una forma subordinada, es decir, los empleados, tienen que hacer su declaración anual siempre y cuando excedan los 400,000 pesos al año. Esa es una. La otra, el otro motivo por el que a alguien le convendría hacer su declaración siendo subordinado es, por ejemplo, si tiene algún pago de hipoteca, ya sea de Infonavit o con un banco, si tiene hijos en la escuela por la cuestión de las deducciones de las colegiaturas, si tuvo algunos gastos médicos en el año. Es decir, ese tipo de factores también le podría convenir hacerlo a alguien que es asalariada. ¿Por qué? Normalmente la gente asalariada, la declaración se la hace el contador de la empresa. Si algún trabajador rebasa los 400,000 pesos, tendría que hacerlo también por fuera. Pero si tenemos todo lo que les había comentado, como pago de hipotecas, y esto podría ser que le convenga, ¿por qué? Porque podría pedir algo de devolución de impuestos. Entonces, en ese sentido, le convendría previo, tendría que checarlo con su contador, pues para que les diga la situación, pero generalmente sí conviene, ¿no? El otro rubro que les conviene también, bueno, perdón, que tienen que hacer declaraciones anuales son las actividades profesionales. Aquí lo puse como médicos, como abogados, periodistas, comunicadores, es decir, todas esas personas que son profesionistas o que tienen un pequeño negocio y que trabajan principalmente por su cuenta, tienen que hacer su declaración. Porque, como yo les explicaba desde un inicio, ahorita Hacienda está haciendo un monitoreo muy fuerte desde hace unos meses y, por ejemplo, en México, en el caso concretamente de Veracruz, en noviembre del año pasado, pues ya comenzaron las primeras multas hacia médicos y hacia hospitales que no están regulados en su situación fiscal. Entonces, Hacienda está haciendo esto con organizaciones religiosas, con médicos, como les decía, con periodistas, con abogados, tal vez con algunos ingenieros que también trabajan por su cuenta, tienen su propia empresa, etcétera. Entonces, las personas que tienen una actividad profesional o están bajo el régimen de actividades profesionales en Hacienda, están obligados también a hacer su declaración anual en este 2016. También están obligadas las personas que se dedican al arrendamiento o al uso de bienes inmuebles, es decir, aquellas personas que tienen tal vez un departamento, una casa, hay casos en los que hay personas que tienen
pues tal vez un pequeño edificio donde rentan 4, 5, 6 departamentos, también están obligadas a hacer su declaración anual. ¿Por qué? Pues porque tienen que declarar Hacienda esos impuestos que ganaron durante, perdón, esos ingresos que ganaron durante el año, derivados de su actividad como arrendatarios, ¿no? Y no nada más aplica para casas, para bienes inmuebles o para bienes de vivienda, también aplicaría para bodegas, para locales comerciales, tal vez para terrenos. Entonces, en general, todas las personas que están dedicadas a este tipo de actividad también tienen que hacer su declaración en este año. Otro aspecto que de los que tienen que hacer declaraciones, aquellas personas que obtienen ingresos a través de inversiones en el sistema financiero mexicano. Es decir, pues todas aquellas que hayan obtenido algún interés por alguna inversión que hayan hecho en un fondo de ahorro, tal vez, como derivado de alguna sociedad mercantil, también están obligadas a hacer su declaración de impuestos. Cualquier obtención de premios que tiene la federación, por ejemplo, en el caso de la Lotería Nacional, o existen algunos otros juegos como Melate, o bueno, hay varios en el mercado, las personas que hayan obtenido dinero a través de premios, loterías, etcétera, también están obligados a hacer su declaración en este año. Las personas que tienen también obtención de ingresos a través de dividendos y ganancias repartidos en personas morales. ¿Esto qué quiere decir? Va un poco de la mano con lo que le decía en el inciso anterior, en cuanto a asociaciones. Por decir que se asocian con en otras empresas como para obtener ganancias ahí a través de la inversión que hicieron en ella, también están obligados. Y el servicio de enajenación de bienes también es un servicio que está obligado en este año a hacer su declaración de impuestos. Entonces, ya que tenemos identificadas esas actividades que son las que nos obligan a presentar nuestra declaración ante Hacienda, hay que ver cuándo, en qué fecha vence, perdón, el plazo para presentar estas declaraciones, porque sí hay ciertas variaciones. Para las personas físicas, el plazo vence el próximo 30 de abril. Una persona física ante Hacienda es un sujeto que tiene la capacidad para contraer obligaciones y para ejercer derechos. Es decir, pues es prácticamente cualquier persona que pueda tener alguna actividad, como lo decíamos anteriormente, ya sea empresarial o como una actividad profesional, o los que están ahora también metidos en el famoso régimen de incorporación fiscal. Para las personas morales, el plazo máximo es 3 meses después del cierre del ejercicio fiscal. En este sentido, una persona moral es una agrupación, como dice aquí, de personas que se unen para lograr un fin determinado.